Si crees que la sabiduría reside solo en los libros y los diplomas, entonces no has escuchado el lamento de la tierra cuando su gente la olvida. Lo que voy a contarte es la historia de cómo mis manos, que ellos llamaron locas y me hicieron reclusa, fueron la única esperanza cuando la muerte llegó silbando en el viento. Aprendí que cada enfermedad, cada plaga, es un eco del desequilibrio de la comunidad, y que la única cura a veces está en recordar lo que se ha olvidado. Prepárate para descubrir que la sabiduría más profunda a menudo reside donde menos la buscamos. Esta es mi historia, el relato de cómo la sabiduría que heredé de mis ancestros y por la cual fui exiliada, se convirtió en la llave para salvar a mi propio pueblo de una plaga que amenazaba con devorarlo por completo. Mi nombre es Elara. Nací y crecí en este pueblo, pero nunca fui de ellos. Desde niña, mi abuela, una curandera de la tradición antigua, me enseñó los secretos de las plantas, el lenguaje del río, el aliento de la montaña. Me mostró cómo las manos no solo trabajan, sino que sienten, y que el toque, con intención pura, puede mover la energía. Me enseñó a escuchar. Pero el pueblo, con el tiempo, cambió. Llegaron las carreteras, la televisión, los médicos de la ciudad con sus píldoras y sus microscopios. Mis saberes se volvieron supersticiones, y yo, una vieja loca que hablaba con los árboles y las piedras. Me recluí en mi cabaña, observando cómo mi gente se desconectaba de la tierra, de sus raíces. Mi mayor motor era la tristeza de ver cómo olvidaban quiénes eran. La plaga llegó sin aviso. Primero, una fiebre persistente, luego una tos que devoraba el aliento, y finalmente, una debilidad que hacía que la vida se escurriera entre los dedos. No era una gripe común, no respondía a ningún remedio de la ciudad. El joven doctor, el que se reía de mis hierbas, llegó, examinó, y se fue, con una expresión de derrota. La desesperación se apoderó de las calles. El miedo era más contagioso que la propia enfermedad. Pero yo, desde mi colina, sentía la causa profunda. No era solo un virus. Era el grito de un pueblo desconectado, desequilibrado. Era el eco de la tierra herida, devolviendo lo que se le había quitado. Mi abuela siempre dijo: Elara, la enfermedad es un maestro severo. Escucha lo que te dice. Recurrí a los principios que me fueron legados por generaciones de curanderos, principios que mi pueblo había olvidado, pero que la tierra nunca. Aprendí que si la comunidad vive en desarmonía o la tierra es maltratada, esa energía desequilibrada se manifiesta como enfermedad colectiva, una plaga. Descubrí que cuando las manos se conectan con la intención pura, se convierten en conductos de la energía vital de la madre tierra, capaces de reequilibrar el cuerpo. Me enseñaron que si el miedo colectivo se apodera de un pueblo, crea una barrera energética que impide que cualquier sanación, incluso la de la propia naturaleza, surta efecto. Comprendí que la verdadera curación no es suprimir el síntoma, sino restaurar el equilibrio entre el ser humano, la comunidad y el espíritu de la tierra. Entendí que cuando la fe, no en mí, sino en la capacidad innata de sanación de la vida, se encendía en los corazones del pueblo, esa era la verdadera medicina. Me di cuenta de que si la mente del sanador está en calma y libre de ego, se convierte en un espejo para el enfermo, reflejando su estado original de salud. Observé que al invocar a los espíritus ancestrales y a los de la naturaleza a través de cantos y rituales, se abren portales para que la energía sanadora fluya sin obstáculos. Ella me reveló que cada planta medicinal no solo tiene químicos, sino un espíritu guardián que, con respeto, cede su energía para curar. Aprendí que si se honran los ciclos de la luna y el sol, el cuerpo humano se alinea con la sabiduría cósmica, potenciando su fuerza vital y su capacidad de recuperación. Comprendí que el toque, con amor incondicional, es un lenguaje universal que recuerda al cuerpo su conexión con todo lo que existe, despertando su capacidad de autosanación. El primer gran obstáculo no fue la plaga en sí, sino el miedo de mi propio pueblo. Cada vez que intentaba acercarme, me gritaban, me lanzaban insultos: «¡Fuera, vieja loca! Tu brujería nos traerá más mal». Su rechazo, su ignorancia, creaban un muro de resistencia energética. ¿Cómo podía sanar a quienes no querían ser sanados por mí? Su miedo era tan denso que casi lo podía tocar.
La desesperación se apoderaba de mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era una anciana que hablaba con las piedras? Mi propia mente, esa parte que había aprendido la soledad, me susurraba: déjalos. Ellos te abandonaron. Pero recordé a mi abuela, y su mirada severa pero amorosa. Elara, la fe es un fuego. A veces tienes que encenderlo en la oscuridad más profunda. Fue una noche particularmente fría, cuando la tos llenaba el aire del pueblo. Oí el llanto de una madre. Una niña pequeña estaba al borde. Mi corazón se encogió. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi abuela me había enseñado el principio de la fe colectiva. Necesitaba que ellos creyeran, no en mí, sino en la posibilidad. Era una pequeña rendija de luz en la oscuridad, un payoff que me dio el aliento que necesitaba. Pero sabía que romper el muro de su miedo sería más difícil que curar la enfermedad. El peor escenario se hizo realidad. La plaga se intensificó. Ya no solo los débiles, sino los fuertes, los jóvenes, caían. El médico de la ciudad se marchó, sin decir una palabra, dejando al pueblo a su suerte. La desesperación era un manto pesado. Fue entonces cuando los líderes del pueblo, aquellos que antes me habían rechazado, subieron a mi colina. Sus rostros estaban demacrados por el miedo y la enfermedad. Elara, dijo el jefe, su voz quebrada, hemos agotado todas las opciones. ¿Hay algo que puedas hacer? Te lo suplicamos. La incredulidad en sus ojos aún era visible, pero la desesperación era mayor. Sentí el peso de su humillación, su miedo. La duda me asaltó de nuevo. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si mi conexión con la tierra, con mis ancestros, no era suficiente? La presión era inmensa. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, cuando mi abuela, en un sueño vívido, me recordó: Elara, la plaga no es solo física, es una llamada. El verdadero enemigo no es la enfermedad, sino el olvido de tu gente. Comprendí que mi antagonista no era el virus, ni su escepticismo. Era la desconexión, el olvido de los lazos sagrados con la tierra y entre ellos. El verdadero desafío no era solo curar los cuerpos, sino curar el espíritu de la comunidad, despertar su fe. Era una elección entre el orgullo herido y la entrega total al amor por mi pueblo, a la sabiduría que me había sido confiada. Mi propósito, la razón de mi existencia solitaria, se reveló con una claridad cegadora. Era un llamado. La tensión era insoportable, pero también, extrañamente, llena de una nueva fuerza. El punto de quiebre final. Les pedí que se unieran, que dejaran el miedo, que tocaran, que no creyeran en mí, sino en el poder de la vida misma, en la sabiduría de sus propias manos. Lentamente, al principio con dudas, luego con creciente fe, se acercaron. Formamos un gran círculo en la plaza, tocándonos unos a otros. Yo en el centro, mis manos en la tierra, sintiendo el latido del mundo. Mis ojos cerrados, recordé cada principio ancestral. Mi intención, pura, sin ego, solo amor. Conecté con el espíritu de la tierra, con el espíritu de mis ancestros. Pedí a todos que sintieran el latido del otro, la energía que nos une. Visualicé la plaga como una niebla que se disipaba con el sol. No estaba curando, estaba reconectando, recordándoles. Y en ese instante, en esa total entrega colectiva, algo cambió. Lo que sucedió a continuación fue incomprensible para la lógica. 24 horas después, los enfermos empezaron a mejorar. La fiebre cedió. La tos desapareció. Aquellos que estaban postrados se levantaron, débiles pero con una nueva luz en los ojos. Los médicos de la ciudad, al regresar, no encontraron rastro de la plaga. Hablaron de una remisión espontánea masiva, de un fenómeno inexplicable. Y yo sabía. Sabía que no había sido una coincidencia. Sabía que la fe, la conexión con la tierra, la intención colectiva, la sabiduría del toque, habían desterrado no solo la enfermedad física, sino también la enfermedad del olvido, del desequilibrio, de la desconexión. Comprendí que el cuerpo humano y el cuerpo de una comunidad son una extensión de la madre tierra.
y que la verdadera sanación es un acto de amor y reconexión con todo lo que somos. Desde ese día, mi pueblo ha sanado, y no solo de la plaga. Han aprendido a respetar la tierra, a escucharse unos a otros, a recordar la sabiduría que habían olvidado. Ahora sé que la locura no es hablar con los árboles, sino ignorar su sabiduría. Que la enfermedad es una oportunidad para reconectar, y que el poder sanador más grande reside en la fe, la intención y el toque de unas manos que recuerdan el amor. Mi voto es vivir cada día, usando este conocimiento, este puente, para recordar a otros su propia capacidad de sanar, de reconectar con la energía vital que nos rodea y nos habita. Porque somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Somos energía, somos conciencia, somos un toque divino. Después de escuchar mi historia, ¿qué verdad resuena más profundamente contigo en este viaje? ¿Crees que la sabiduría ancestral puede ofrecer soluciones donde la ciencia moderna se queda corta? ¿O has experimentado tú mismo una sanación comunitaria que desafió toda explicación lógica? Te invito a compartir tu propia sabiduría, tus propias intuiciones, en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho creer en un poder más allá de lo visible, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, porque estamos transformando este espacio en un hogar para las historias más emocionantes y profundas del poder de sanación que reside en todos nosotros. Queremos seguir explorando estas verdades, revelaciones que la ciencia apenas empieza a comprender. Y si creíste que una anciana solitaria era el límite, prepárate para un relato que nos llevará a lo más profundo de la sabiduría de la Tierra. En nuestra próxima entrega, serás testigo de la tribu oculta, el conocimiento ancestral que cura lo incurable, guardado en el corazón de la selva. ¿Estás listo para descubrir que la verdadera medicina de la vida es tan antigua como la tierra misma?